Chile es el segundo país de la OCDE con la mayor brecha de ingresos entre el 10% más rico y el 10% más pobre de la población. El índice Gini, que mide la desigualdad de ingresos en un país, muestra que además esta brecha se ha mantenido inalterable desde 2006, cuando se situaba en 0,5. En 2017 apenas había disminuido a 0,49. En 2020, la pandemia hizo caer la economía chilena un 5,8% y la tasa de desempleo alcanzó una cifra récord del 13,1% en julio del año pasado. Esto provocó la caída de los ingresos laborales de los deciles más bajos. De hecho, la encuesta de ingresos 2020 del INE mostró que el ingreso laboral mediano del país llegó a 420.000 pesos al mes, evidenciando además una brecha del 20,4% en desmedro de las mujeres. La encuesta CACEN 2020 mostró que el 10% de las personas más acomodadas recibió ingresos 416 veces mayores a los que obtuvieron los hogares del 10% más pobre. Así, en lo que va del 2021, la concentración de ingresos del 1% de la población más rica posicionó a Chile en el cuarto lugar de los países más desiguales del mundo, según la World Inequality Database. Sin embargo, cuando hablamos de desigualdad, también nos referimos a otras dimensiones relacionadas con la dignidad de las personas, como son educación, salud, trabajo y vivienda. Desigualdad es el tema del segundo capítulo de Diálogos para Trascender. Bienvenidas y bienvenidos al segundo capítulo de Diálogos para Trascender, en el contexto de nuestra celebración aniversario de 20 años de Fundación Trascender. El primer capítulo conversamos sobre pobreza, fuimos ahondando en qué nos ha traído, dónde estamos y qué posibilidades tenemos hacia adelante. Y el día de hoy la invitación es conversar sobre desigualdad. Y para eso tenemos a dos grandes invitadas. Bienvenidas, Magdalena Valdés, de América Solidaria, y Leonardo Moreno, de Fundación Avina. ¿Cómo están? Hola, Bien. ¿Qué tal, Vicente? Hola. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes por estar acá. Y bueno, la idea de hoy día es conversar un poquito sobre esta, ya para mucha gente trillada y mal usada palabra, el concepto de desigualdad. Para mí cada día más relevante, más que trillado. Desde octubre del 2019, para el estallido social, se empezó a vislumbrar muchísimo que, al parecer, en el inconsciente colectivo de este país, el mayor problema que tenemos como sociedad es efectivamente la desigualdad, más que cualquier otro de los temas que se están conversando. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué piensan sobre una afirmación así? A ver, yo creo que fue la explosión, pero esto es algo que ya veníamos escuchando, incluso ya, no sé, desde el 2010 en el PNUD se hablaba de las desigualdades, más que la desigualdad, entendiendo que al final la desigualdad no solamente la de ingresos, eso puede ser como una consecuencia, sino que la desigualdad de trato, de acceso a un crédito, de acceso a, no sé, áreas verdes, etc. Entonces, cuando uno habla de ese nivel de desigualdades, en todo sentido, digamos, va entendiendo que algo se va creando a nivel social, entre generaciones, que las promesas que venían, digamos, no están funcionando o no están viniendo, ¿cierto? Esa promesa de que las cosas iban a cambiar. Y los hijos de los que se les prometió esta tierra feliz, se empezaron obviamente, a levantar y decir esto, yo no quiero seguir este mismo ritmo. Entonces sí, creo que la desigualdad es una de las razones más fuertes por la que todo esto comenzó, obviamente, todo esto estallido, etcétera, pero viene desde años mucho atrás, antes, acumulándose. Total. ¿Tú qué sientes como primeras sensaciones, Leo, cuando uno piensa la desigualdad es el mayor problema de la sociedad en Chile? Bueno, la verdad es que yo comparto con Magdalena que tenemos un tema nuevo, el estallido, digamos eso, es un estallido de algo que ya venía con mucha presión, acumulándose en el tiempo. Yo creo que la desigualdad es casi hermana de otro concepto bastante lamentable, que es el de exclusión social. Yo creo que lamentablemente en Chile tenemos unos grados de exclusión, un rompimiento de lazos que unen a la gente dentro de la sociedad.
Como dice Magdalena, yo creo que no es una desigualdad ni menos la desigualdad de ingresos, sino que fundamentalmente aquí lo que se ha planteado, y uno lo conceptualiza también como lo ha hecho el PNUD y otras organizaciones y la literatura, como esta acumulación desmerecida de desventajas. O sea, siempre hay una acumulación de desventajas, pero además inmerecida. No es que la gente haya hecho algo para tener peor educación, peor salud, peores ingresos, peores barrios, peores formas, ¿no es cierto?, de relacionarse, mayor delincuencia, etcétera. Entonces, esta acumulación de inmerecida desventaja, yo creo que es lo que está a la base, como dice la Magdalena, de una situación que se viene dando durante mucho tiempo. Yo en ese sentido, fíjate, creo que nosotros, las organizaciones de sociedad civil, que de alguna manera veníamos planteando esto, yo creo que fracasamos en tratar yo diría, de incidir tanto en el Estado como en el sector privado, de que estábamos gestando una cuestión muy compleja en el país, y yo creo que insistimos, pero no tuvimos la fuerza suficiente para poder incidir y hacer un cambio en esto que hoy día nos toca y que ya está instalado, digamos. La verdad es que está instalado hace tiempo, pero la conciencia, ¿no es cierto?, de estas desigualdades que van mucho más allá del tema del ingreso. Totalmente. Total. Me recuerda el día después del estallido que nos juntamos varios y tú decías fuertemente, o sea, aceptemos el fracaso, hemos fracasado nosotros como sociedad civil. Oye, pero más allá del fracaso de sociedad civil, yo creo que estamos sentando en la base que esto viene de antes. Es una acumulación de desventajas, como decía Leo, de muchos años. Entonces, tratemos de entender un poquito cómo se ha dado esto, por qué se ha dado. Y podremos llegar a decir que la desigualdad es algo inherente al ser humano, o ha sido empujado por quizás un modelo económico, las políticas públicas que no nos han permitido avanzar en ese camino. Digo yo primero. Por favor. Yo creo que, no sé, yo vengo de otras organizaciones de la sociedad civil, pero también un poco más académica. Creo que han habido muy buenos intentos de mejorar ciertas políticas públicas para equiparar la cancha, basados muy en lo técnico, incluso con evaluaciones de impacto, etcétera, pero poco basados en las realidades locales. Son muy estandarizadas, siento. Entonces, yo creo que en parte se puede explicar en que esa desigualdad también se nota en la desigualdad de credibilidad de respuestas a ciertas soluciones. Es no creerle a los territorios, a las localidades, que de repente ellos mismos pueden encontrar soluciones más efectivas para sus propios problemas. Entonces creo que tiene mucho que ver con la centralización, que espero que cambie ahora, ¿cierto? Con entender todo desde un lugar en Santiago, con entender todo desde una perspectiva técnica y centralista versus focalizada, localizada, y más desde el entendimiento de la cultura y de lo que está pasando en cada uno de los lugares. Me pasa también mucho con las políticas de niñez, que dado que no vemos a los niños, ¿cierto?, como sujetos, como ciudadanos hoy del presente y no personajes del futuro nomás, tampoco les hacemos la pregunta, claro, ¿cierto? Tampoco hacemos ese avance. No participan en la creación. Y no participan en la creación de sus propias soluciones y no se hacen protagonistas de sus propias soluciones. Y creo que eso me pasa a muchos niveles, digamos. Totalmente. Y esa falta de participación en la generación de posibles soluciones, de políticas públicas, es lo que quizás nos ha llevado a esta acumulación de desventajas, porque no se toman en cuenta a los que están tratando de ayudar en la solución de esos problemas. ¿Puede ser? O sea, a mí me parece hoy día, por ejemplo, estamos en una mesa ahora de ver cómo las soluciones para el retorno al colegio. Y lo que sí sucede en el fondo, y cuando tú hablas con muchos colegios municipales, ¿cierto?, te van diciendo que las soluciones son distintas para sus distintas realidades. Algunos tienen susto al transporte, los que están en Santiago, otros tienen susto que no tienen la solución local si es que llega a pasar algún contagio. Son distintas situaciones y por ende quizás la mejor solución sería entenderlas y desde ahí hacer que ellos solucionaran. Entonces creo que eso pasa a muchos niveles y soluciones prácticas locales podrían ser quizás mejores que estandarizadas. Absolutamente, total. Leo, ¿qué pensás sobre esta diferenciación? ¿Es inherente al ser humano o ha sido empujado por nosotros esto como sociedad? Mira, yo creo que voy a contestar como contestó Carlos Peña en la televisión. ¿Ya? Y a mi juicio, de una manera muy irónica, le decía al entrevistador, que era Fernando Pause, le decía, pero ¿cómo no vamos a ser distintos? Mírate la ropa, ¿cómo no vamos a tener tu corbata? Tenemos distintos gustos. Evidente que somos distintos. Claro, yo creo que se quedó callado. Por supuesto que somos distintos. Pero el problema está más bien en que nosotros podemos ser, ¿cómo decirlo? Podemos ser iguales, y yo diría que ¿dónde está nuestra igualdad? ¿Cuál es la igualdad de base?
en la cual no somos distintos y tenemos que ser iguales en dignidad y derechos. En esta dignidad que tiene que ver con lo inherente que tenemos los seres humanos, ¿no es cierto?, de respeto, de poder ser diferentes y que a pesar de esas diferencias somos iguales, ¿ya? Entonces, por supuesto que somos diferentes, pero y en ese sentido somos desiguales, tenemos gustos distintos, tenemos cuestiones diferentes, pero hay algo que en la base que tiene que ser igual y ahí creo que Chile tiene una duda gigantesca. Nosotros no somos iguales en derechos, no somos iguales. En Chile hay un grupo, tal como hay inmerecidas desventajas, hay inmerecidas ventajas. Y en Chile hay un grupo de personas, dentro de las cuales yo reconozco que pertenezco, ¿no es cierto?, en que podemos sanarnos de una manera distinta, podemos educarnos de una manera distinta, podemos habitar de una manera diferente. Mucho mejor, con áreas verdes, con salud privada, con educación privada, y estamos en una situación de cierta dignidad. Pero la gran parte, la gran masa de Chile no es así. Entonces, la pregunta es, bueno, esta desigualdad, como tú dices, Vicente, ¿la creamos? Por supuesto que la creamos. Tal como podemos crear mayores grados de igualdad en derechos y dignidad. No se trata de que seamos todos copia del otro, sería absurdo. Si la diversidad Realmente. es parte de esa igualdad. Pero ojo, porque hay una base, ¿no es cierto? Y esa no está instalada, y no está instalada tanto a nivel de nuestro pacto social, que sería la Constitución del año 80, que nunca fue muy pactada, más bien fue bastante impuesta, y todo lo que sigue hacia adelante. Yo creo que efectivamente hay esfuerzos gigantescos por tratar de resolverlo. Pero uno mira, por ejemplo, la promesa de la educación. A mi juicio, en la promesa de la educación y el ascenso social que ibas a tener porque tenías una mejor educación, se sintetiza, lamentablemente, este mito de la meritocracia. De la meritocracia, ¿no es cierto?, entendida como lo que te va a Famoso mito. lo que te va a permitir mayores grados de igualdad. Entonces hoy día tienes una generación completa de chiquillos que estudiaron en universidades, como ellos llaman, universidades más jóvenes, no son las antiguas, las tradicionales, en donde esa promesa no se cumplió. Entonces, es verdad que hemos hecho esfuerzos, pero lamentablemente tampoco le hemos apuntado tanto como para bajar esos niveles de desigualdad, que es lo que al final explica tanta rabia, tanta violencia y que saquemos lo peor de lo nuestro en el estallido social. Totalmente. O sea, ya podemos ir aclarando que la desigualdad es una acumulación que viene de hace mucho tiempo, no es algo nuevo, es una acumulación de desventajas inmerecidas, como decías tú, Leo, que yo creo que es una buena forma de verlo, un buen concepto para entenderlo. Y también podemos dejar en claro que cuando hablamos de bajar los niveles de desigualdad, no estamos hablando de eliminar diversidad, no estamos hablando de que seamos todos exactamente iguales. Estamos hablando de accesos, de oportunidades, de dignidad y de derechos. ¿No es cierto? Creo que también da un poco susto. Yo creo que parte de la desigualdad es el susto a la diversidad, que eso es lo más... Es lo que a mí más me llama la atención, ese susto a que personas diversas, con distintos orígenes, con distintos pensamientos, con distintos gustos, seamos realmente iguales en igualdad de trato, tengamos las mismas oportunidades. Y hay un susto inherente que yo también creo que es una de las causas que nos hacen hoy día ser tan desiguales. El que no queremos, quizás, hay una cosa intrínseca como país en que no hemos dejado que florezca esta riqueza intercultural. La riqueza de la diversidad. Eso es un poco lo que salió en el informe Desiguales de hace unos años, que al final la desigualdad que más duele a chilenos y chilenas es la de trato. Así es. Peor que la de ingresos, que de acceso a la salud, la de trato. Queremos que nos traten por igual. Pero esa desigualdad de trato o esa igualdad de trato no solamente tiene que ver con el hecho de que el reconocimiento del otro, ¿ya? Tiene que ver mucho con el reconocimiento del otro, pero ese reconocimiento no se da solamente en el trato que podemos tener dos personas, sino que cómo el Estado te trata, cómo una empresa privada, cómo el conjunto de actores de la sociedad nos tratamos. Entonces, claro, sabemos de memoria qué personas, por vivir en determinado barrio o por tener determinada pinta, van a ser discriminados. ¿Te fijas? Entonces, Total. que es algo que además nos cruza en América Latina completa. Entonces, claro, un sector con privilegio discriminando a uno que no los tiene. Entonces es una cuestión bien odiosa finalmente como sociedad. Y yo creo que es lo que tenemos que tratar de recomponer. Y a la base de eso está mucho lo que decía la Magdalena. Tenéis que buscar soluciones distintas. Tenéis que adaptarlas territorialmente, por género, por edades, por etnias. Esa diversidad se da precisamente también en las políticas públicas, en esa posibilidad de ir adaptando. Tú mismo los colegios, por ejemplo, son realidades diferentes. Es verdad que las políticas están pensadas para todo, pero la bajada concreta es local, es territorial, es de otra forma. Está pensada para todos como marco regulatorio. Exacto. La bajada tiene que ser Así debería ser. Sí. Oye, tanto a ti, Leo, como a ti, Maida, por temas laborales, les toca ver un poco más tanto Chile como la región Latinoamérica. Esto es un fenómeno que tú recién lo mencionabas, se repite por toda Latinoamérica
o es algo que es más profundo, se puede ver un poco más crítico en Chile? Segunda, a ver, lo que creo que, o sea, creo que se repite. O sea, es muy no sé si es latinoamericano, la verdad, porque se repite en muchas otras sociedades. O sea, a mí me tocó ir también de un país en Europa, también pasaba. Lo que pasa es que creo que las políticas públicas ahí tienen una palabra que yo creo que ocupamos poco acá, que es una empatía base. Entonces, creo que esas políticas sí hacen que las cosas se regulen más, pero de fondo siguen habiendo una tremendas desigualdades, y en Estados Unidos cosa de verlo. O sea, esto que volvamos hace nada, hace 2 años a hablar de nuevo como de Black Lives Matter, tiene que ver con que hay una desigualdad también y una inequidad hacia, digamos, quienes son de otro color de piel, digamos. Entonces, yo creo que sí, que no es inherente de Chile. Creo que acá la estamos conociendo más y porque somos chilenos y entendemos un poco más cómo funciona y a quién discriminar, digamos. Pero todo esto también yo creo un cambio en Chile desde que empezó también a abrirse un poco más la frontera, llegaron más inmigrantes y se fue como diversificando el tipo de desigualdades también. O sea, es cosa de ver hoy día, ¿cierto? La CACEN y todo lo que es la desigualdad de ingresos, donde se enfoca más, y es en la niñez y en los migrantes, y es también por todo este desconocimiento y la riqueza que estas personas traen, digamos. Entonces, sí, yo no creo que sea de Chile, creo que en la región lo vemos mucho. Y las soluciones, lo que sí me pasa, yo creo quizás en Chile, es que esas soluciones locales que habla Leo también, se dan un poco mejor en algunas organizaciones o en algunos países que en otros. Acá creo que tenemos una mente todavía muy tecnocrática, digamos, y que viene, claro, con esta cosa estandarizada, con esto como, con esta cosa media técnica de estandarizar todo el país, entonces no aprovechamos menos esa diversidad, quizás porque estamos menos acostumbrados. Totalmente. ¿Tú, Leo, cómo lo ves? Lo veo exactamente igual. Yo creo que, ya. o sea, lamentablemente, Qué bueno. lamentablemente América Latina, todos sabemos que tiene la tasa de desigualdad económica más alta del mundo. No hay continente más desigual que América Latina, o un subcontinente. Es verdad que la desigualdad existe constantemente, y por eso esa empatía de base es lo que está a la base también de los estados de bienestar. El Estado se hace cargo, ¿no es cierto?, el Estado como una sociedad organizada, precisamente de poder poner esos pisos, porque sabemos que lo normal es que tendamos a la desigualdad. Entonces tú tienes que hacer algo, tienes que remediar eso. Y yo creo que efectivamente en nuestro país eso no está, y en América Latina no está. Me recuerdo mucho a Adela Cortina, esta gran filósofa española, que hablaba de la aporofobia, el rechazo al pobre vestido de migrante, de otro color, clasismo, como en el caso de Chile, pero ese rechazo absolutamente, ¿ya? Entonces, tiene mucho que ver también, insisto, con nuestra convivencia. Y nuestra convivencia, a mi juicio, está rota. O sea, hoy día en América Latina, la gran pugna entre élites y el mundo plebeyo, el pueblo, o como la ciudadanía, o como se quiera llamar, es muy profunda. ¿Ya? Las élites en su conjunto, empresariales, eclesiales, de gobierno, política, están aquí, y la gente está tratando de emparejar eso. Entonces, claro, yo creo que es un tema que nos cruza completamente. En el caso, podríamos nombrar la situación de Colombia, Perú, en fin, América Latina en su conjunto hoy día se remece un poco por esta nueva mirada respecto a estas desigualdades tan profundas y tan, diría yo, ancestrales. Totalmente. O sea, los estudios en el mundo entero apuntan a Latinoamérica como el continente más desigual, al menos en ingresos. Así es. Absolutamente. Oye, tú tocaste un tema que yo creo que está muy relacionado a todo lo que hemos ido hablando, la desigualdad en todas estas dimensiones o aspectos que tiene, que es un poco el concepto del tejido social, ¿no es cierto? El tejido social que puede estar más o menos fortalecido y a la larga es síntoma, causa o problema anterior. ¿Cómo se ve esto, el huevo o la gallina, entre la pobreza, desigualdad y el tejido social? ¿Cómo lo relacionan? A ver, yo creo que lo del tejido social, aquí yo creo que en Chile sí estamos peor en todo lo que es cohesión social. Creo que después de la vuelta a la democracia nos hicimos como país un esfuerzo significativo en retomar las sedes sociales, las juntas vecinales y fortalecer ese tejido social que es muy importante para distintas áreas, para lo que está pasando hoy día con las ollas comunes, organización local, lo que está pasando hoy día con la misma escuela comunal en el fondo. Nos pasa a nosotros en América Solidaria que hemos visto que existen, por ejemplo, muchísimas soluciones, ¿cierto?, estatales sobre cómo hacer clases hoy día online, pero la comunidad sabe que obviamente no se puede y se conforman distintas comunidades en donde hacen escuela
en los territorios. Entre ellos mismos. Es entre ellos mismos. Y eso hubiese sido mucho más común, digamos, o más fuerte si es que hubiésemos tenido bien sentada, ¿cierto?, como todas estas redes locales. Creo que está cambiando, creo que hay muchas ganas de todas maneras, pero es donde yo, o sea, bueno, el informe de cohesión social lo dijo también, ¿cierto? Es donde creo que estamos más atrasados a nivel incluso latinoamericano. Y eso se da cuenta porque cuando hablábamos también un poco de las desigualdades, ¿cierto? Decimos que Chile ha ido bajando su tasa de pobreza súper fuerte. Entonces, el que el Gini siga parecido hace que el contraste sea aún mayor que en países como Brasil y todo, que la pobreza no ha bajado en un 78% en los últimos 20 años. Entonces, aquí se nota más cómo, aun cuando tuviste mayores ingresos, no se distribuyó bien, no hubo la cohesión social necesaria para poder exigir más cosas, etcétera. Yo creo que eso no lo reformamos, no volvimos después de la dictadura. Es una deuda país, sí. Total. ¿Leo? Fíjate que yo creo que cuando uno habla de desigualdad, como estamos hablando Sí, ya no de la desigualdad, sino que de las desigualdades, cuando uno mira el tema del ingreso, tiene una respuesta. Cuando uno mira, por ejemplo, las oportunidades y las capacidades, tiene otra. Y cuando uno mira esto de la exclusión social, también. Porque lamentablemente creo que nuestras políticas públicas, el concepto de exclusión social está muy arraigado en el tema del riesgo. Es decir, el riesgo que cada persona tiene de no poder integrarse a la sociedad. Pero ese riesgo pasa a ser individual y no colectivo, no comunitario. Entonces siempre es como que yo, y los programas que Chile ha tenido, tiene que ver con que yo te voy a dar capacitación para que tú te logres integrar al modelo de desarrollo. Por eso que perdónenme la expresión, pero ya exceso, pero ya brutal de emprendedores. Aquí somos todos emprendedores. Una cosa impresionante. Total, todos. No, aquí Este es el país más emprendedor del mundo. No, el emprendedor. Entonces, claro, porque tú te tienes que meter al sistema. Entonces, digo esto por lo siguiente, porque la exclusión social tiene que ver con no temas solamente individuales, sino que también colectivos, comunitarios de país. Y ahí también tienes un grado de desigualdad muy profundo. Porque lo que va pasando, y esto está muy ligado a una serie de elementos que tú vas midiendo, por ejemplo, en pobreza multidimensional, el aislamiento social, la falta de cohesión que mencionaba la Madalena. A mí me parece insólito que tengamos el primer informe de cohesión social después del estallido, producto del estallido, pero ¿en qué te quedaste durante 30 años? ¿No te preocupaste de este tema? ¿Te fijas? Entonces, yo creo que la vinculación, esto del rompimiento de los lazos que unen a las personas con el resto de la comunidad es muy complicado, muy complejo. Y también a la base está estas desigualdades fundamentalmente territoriales. Son tan graves que ni siquiera la gente, un igual con otro igual, pueden recomponer ese vínculo. Así de grave es el fenómeno de exclusión, te fijas, y de rompimiento de esos vínculos. Oye, suena súper fuerte, suena como que ya quedó clarito que Pero es un problema. sentido, ¿no? Es un problema grande, es un problema bastante Sí. grande. Entonces ahora los invito a pensar hacia adelante. Pensemos un poquito en qué propuestas, qué ideas se nos ocurren como para proponer, pensando que estamos viendo un momento muy especial en la historia de Chile, estamos viendo un proceso constituyente que a muchos, a muchas les tiene con mucha esperanza. Entonces, ¿qué ideas se nos ocurren para los próximos 20 años, para ir disminuyendo estos niveles de desigualdad, para avanzar en la cohesión social, para, ojalá en 20 años más decir, el tejido social en Chile está fortalecido, se fortaleció y es una cohesión social lo más fuerte que hemos tenido en la historia? ¿Qué ideas, qué acciones? ¿Sí? Tratando de ser concretos. Oye, difícil. A ver, yo creo que en este como nuevo pacto social, todo lo que es la nueva constitución, tiene que, como todas las leyes que nos están faltando, como la ley de garantía en la niñez, etcétera, tiene que realmente promover que todos tengamos los mismos derechos y la misma calidad de derechos también, porque no solamente acceso a educación, sino acceso a educación de calidad, ¿cierto? Entonces, entendiendo no solamente que esto es o sea, de todas maneras esto es obviamente derecho intrínseco humano, pero que también tiene una riqueza que nos estamos perdiendo. Porque al final, si hablamos, dejemos de hablar de riqueza económica, hay una riqueza cultural, una riqueza social que nos estamos perdiendo y que tiene efectos muy fuertes en la sociedad. Entonces creo que primero asegurarnos que la Constitución hoy día de verdad tenga como base garantizar todos los derechos a los niños, a todo ciudadano, a toda persona que vive en Chile, ¿cierto? ¿Por qué? Porque desde ahí vamos a poder reformar, digamos, ciertas cosas como ciudades, como comunidades, y empezar a vernos como iguales en nuestra diversidad.
entender que esa diversidad es una ganancia, entender que esa diversidad me trae nuevas ideas, innovaciones, más emprendedores. No, pero nos trae estas innovaciones que hoy día no estamos capitalizando, y cuando digo capitalizar no tiene que ver con la plata, capitalizando socialmente, hoy día estamos perdiendo. Entonces, eso como base. Y desde ahí, o sea, yo siempre pongo un ejemplo que me acuerdo de un paper de una persona que se llama Rima Hanna, que ella en Indonesia hizo una cosa súper interesante, que era tratar de ver la diferencia entre estos como mecanismos de focalización del Estado, ¿cierto? Como los registros famosos, el registro social de hogares, ¿cierto? Versus qué pasa que cuando una comunidad se conoce harta, que ellos entre ellos digan quién es el que necesita la plata. Y es impactante que mientras más cohesión social existe, la comunidad es mucho más certera en entender quién es vulnerable y quién no, que una ficha social de hogares. Entonces, en la medida que entendamos que esa ganancia sucede, y mientras más cohesión, más nos conozcamos con los vecinos y encontremos que hay una riqueza ahí, probablemente cualquier política pública, por bien técnica que viene, se va a implementar mejor. Porque tiene como base el conocimiento entre los vecinos, entre el conocimiento local, el conocimiento territorial. Y ese conocimiento entre vecinos, esa certeza de quién necesita más, va quizás acompañada con esa empatía de entender que están ofreciendo un beneficio, no me corresponde que vaya mi vecino. Por ahí podríamos ir hablando de cohesión social. O sea, creo que cohesión social tiene muchos efectos. Tiene desde justamente la empatía de base, entender la gran diferencia que pasa acá es que el vecino sabía que esa persona, que el vecino tenía depresión. Y eso es en ese minuto. No es que es algo, un registro, no lo voy a poder registrar en el registro social de hogar. Entonces esa persona necesita hoy día eso. Total. Entonces, eso es empatía, es entender, es conocerse y encontrar que si todos estamos bien, yo soy cuando todos son, en el fondo, cuando eso pasa. Somos un colectivo. Perfecto. Leo. Yo comparto lo que dice la Magdalena. Yo creo que aquí como que hay varios escenarios para pensar en el futuro y bajar esos grados de desigualdad. Primero, que establezcamos como corresponde en nuestro pacto social, nuestro contrato, los derechos que corresponden a cada persona. No empecemos de nuevo con el cuenta de que valen más plata. Sí, todo eso es cierto. Pero estableciendo ya claramente cuáles son los estándares de los derechos, ya las cosas empiezan a cambiar, porque lo que viene para adelante, segundo, es esto que los técnicos llaman la configuración de esos derechos. Tenemos que hacer leyes, tenemos que tener instituciones, tenemos que tener programas, tenemos que tener financiamiento, a partir de algo ya que hayamos acordado entre todos y todas, que yo creo que es lo que Chile está viviendo hoy día. Eso sería como lo segundo. Y lo tercero es lo que dice la Magdalena. Yo creo que nosotros en Chile estamos acostumbrados a las políticas públicas para las personas. La familia, harto poco. Y la comunidad, nada. Absolutamente nada. Entonces es evidente que va generando mayor desigualdad, más aislamiento social, menos cohesión. Y esto que dice la Magdalena es imposible de que suceda porque no... Pero mira, ¿cómo te lo planteo de la siguiente manera? ¿Cómo no va a ser razonable que los vecinos tengan cohesión? Pero resulta que la persona está en su block, ¿no es cierto?, en su departamento, y la persona del lado puede ser un narcotraficante. Entonces tengo los barrotes en la ventana y mis hijos no salen a jugar con nadie. Mis hijos son sanos porque no salen a jugar con nadie. Si escucho ruido, lo cierro. Entonces, te das cuenta, ¿qué posibilidad de cohesión existe con esas condiciones? Y yo creo que esto tiene que ver nuevamente con la desigualdad. Con la desigualdad de habitar un lugar de una manera más o menos decente. Entonces, yo creo que esto es la comunidad, todas las políticas que miran la comunidad y ahí me callo, escuchar y escuchar. O sea, nosotros necesitamos escuchar a la gente. Lamentablemente, algunos iluminadas, pensamos de que cuáles son las soluciones y no escuchamos nunca a la comunidad. Total. Oye, muchísimas gracias, Maida, Leo. Muy reveladoras la conversación que tuvimos recién, ideas súper claras. Les quiero agradecer por eso, les quiero agradecer por acompañarnos en esta conversación. Me voy con las ideas de igualdad de derechos, pero no solamente derechos, sino que también la calidad de esos derechos. Tú lo dijiste bien clarito. No es lo mismo decir que todos tenemos el mismo derecho a aplicarlo con claridad. Y también la visión de comunidad, la visión de hacer partícipe a las comunidades en las políticas públicas. Yo creo que es algo muy relevante para el futuro. Se lo agradezco. Y bueno, a todos ustedes, a todas, los dejamos invitados para el tercer capítulo de Diálogos para Trascender. Vamos a estar conversando sobre lo que para nosotros como fundación es uno de los caminos o propuestas de solución a la pobreza, a la desigualdad, que es la participación ciudadana. ¿Ya? Así que los dejamos invitados y hasta la próxima. Chao. El Estado y el aparato político no tiene tanta ganas de que la gente esté opinando sobre
el diseño de políticas públicas, por ejemplo. Esa igualdad en dignidad y derechos muchas veces y muchas personas han sentido que es algo que está escrito, pero no es algo que se vive en el día a día.